Rafael Vidal es ingeniero agrónomo y máster en ciencias agrarias por la Universidad de la República. Posee doctorado en recursos genéticos vegetales por la Universidad Federal de Santa Catarina. Es profesor adjunto de fitotecnia y responsable del Banco de Germoplasma de la sede de Montevideo de la Facultad de Agronomía de la UDELAR. Integrante del Sistema Nacional de Investigadores del Programa de Ciencias Básicas y representante de la UDELAR en la Comisión Honoraria del Plan Nacional de Agroecología. Es también integrante del Grupo Interdisciplinario de Estudios en Agrodiversidad Interavío, y sus líneas de investigación son conservación, caracterización y valoración de recursos fitogenéticos conservados in situ y fitomejoramiento participativo. Y actualmente coordina y participa en proyectos de conservación y uso de recursos genéticos en colaboración con la Universidad Tecnológica del Uruguay, el INEA y el MGAP. Y Rafael nos va a hablar sobre qué tenemos que aprender de la etnobotánica quienes trabajamos con variedades criollas. Bueno, bienvenido, Rafael, y muchísimas gracias por venir hasta acá y participar del simposio. Bueno, primero el que agradece soy yo, porque para mí es un gusto poder estar acá. Agradezco primero porque esto es una oportunidad para mí de volver a Misiones, quien pasó parte de su adolescencia en Línea Cuchilla, en Ruiz de Montoya, como estudiante agrotécnico. La oportunidad de encontrar con compañeros del doctorado y profesores del doctorado que siguen deslumbrando con sus charlas y presentaciones, y de compartir, bueno, parte de la experiencia que he tenido hasta acá. Eso creo que es bien importante. Después lo otro que tengo que decir, y aprovecho que entra Ana, para decir algo que me inspiró mucho en su presentación en el Congreso de Agroecología del Bolsón, y lo voy a decir con mis palabras, con lo que me quedó, que a este lugar, a un congreso, a unas jornadas de etnobiología, yo tengo que venir, tengo que descalzarme para entrar. Tengo que entrar con mucho respeto, porque, bueno, en realidad lo que yo hago es usar herramientas de etnobiología y etnobotánica y tratar de vestirme lo más posible de la dureza de la genética y los datos, los índices de diversidad y todo eso. Por eso, bueno, en la presentación traté de no poner índices, me aseguré, diría en portugués, me contuve de no usar esos índices, aunque alguno va a estar y va a haber un PCA y todo eso, para los que les gusta. Y bueno, entonces, y esa era la idea de... ¿Qué tenemos que aprender de la etnobotánica quienes trabajamos con variedades criollas? Mi trabajo es básicamente con variedades criollas, y acá en realidad en esto lo discutimos con quienes tenemos proyectos compartidos, que es, bueno, Magdalena Bayo, que es profesora en el mismo departamento que yo, en la Facultad de Agronomía, y bueno, Natalia, que es profesora en la UTEC en Durazno, en Uruguay. Ahora sí. Bueno, lo primero la primera reflexión, o la reflexión más importante es, hay como un paradigma o un conjunto de paradigmas que desde la genética, primero la domesticación es un proceso que es ordenar genes, ordenar alelos, eliminar características indeseadas y transformar algo silvestre en algo domesticado. Y es un proceso que parecería ser muy simple, porque es cambiar una A por una C, una T por una G y listo. Cambiar secuencias. Y hoy todavía se sigue diciendo, en la década de los 90 era algo muy repetido, bueno, los transgénicos van a cambiar el mundo, ahora la edición génica va a cambiar el mundo y realmente vamos a resolver todo. Inclusive algunos hablan de que domesticación moderna o domesticación 2.0, que es el cambio. Pero hay mucha evidencia que, primero, el proceso de selección de las plantas silvestres a plantas domesticadas, o sea, encontrar los síndromes de domesticación, la pérdida de dehiscencia o el gigantismo,
son procesos que podrían haberse llevado... ¿Está bien así el audio? Son procesos que podrían haberse llevado 200 años, 20 años. Pero la domesticación de plantas no llevó 200 años, no llevó 20 años. Llevó miles de años. En el caso del maíz, hoy sabemos que el maíz fue y vino y fue un proceso que por lo menos 3.000, 4.000 años llevó. Y hay parte de esa domesticación que se hizo en Sudamérica y precisaron de esas domesticaciones en Sudamérica los mexicanos y en las tierras bajas de Sudamérica los mexicanos para tener el maíz que tienen hoy. Hay alelos, hay variantes que cambiar. Además, sabemos que las comunidades que adoptaron los cultivos no son siempre las que los tenían a la mano. Eran comunidades que precisaban llevárselos a otro lugar. Eran comunidades que precisaban aislar las poblaciones silvestres de las que iban a domesticar, y eran poblaciones que precisaban que les gustara, que tuvieran algún uso, alguna utilidad para ellos. Por eso es un proceso que lleva milenios, es un proceso donde quien domestica mira el entorno, mira el conjunto de el paisaje, las plantas, quienes la consumen. Es un proceso bastante más complejo que cambiar alelos. Por eso pensamos mirar todo el conjunto cuando hablamos de domesticación y no es solo selección. Y quienes damos clase en fitotecnia y enseñamos selección, enseñamos exactamente lo contrario y tratamos de convencer a los estudiantes de que el proceso es simple, es solo cambiar unas cosas y cuanto más homogéneo, más lindo es el maíz, etcétera, etcétera. Entonces, buscamos la diversidad para destruirla y esa es como la contradicción que llevamos dentro y con eso vivimos. Dicho esta introducción, mi idea es dar algunos ejemplos y reflexiones desde Uruguay, desde una realidad en el bioma Pampa, desde una realidad particular, de un contexto particular. Ahí tenemos una foto del Pampa, eso es el departamento de Tacuarembó, norte de Uruguay, con los cerros chatos, un paisaje muy bonito. Pero venimos de una tradición en Uruguay. Primero, Uruguay es un país que vamos desde lo vegetal. Hay una visión de que el Pampa es un paisaje sin humanos. Y ahí están las vacas para producir, y ellas producen solas. Y eso, más o menos, le ponemos un sello que se llama Uruguay Natural. Ajá, bien. Está. Vamos a ver qué tan natural es, pero el sello existe, etcétera. Y no puse el cartel, pero ahora tenemos a Cavani, que hace un asado y tiene el sello que dice Uruguay Natural. Pero, bien, marketing. Pero uno de los referentes de facultad que hizo botánico, que fue Rosengur, él hablaba de paisajes prístinos. Está bien, Rosengur es de la década del 40, llegó hasta el 80, fue orientador de Valls, por ejemplo. Entonces, bueno, es un referente y una visión del mundo del paisaje sin humanos. Pero además Uruguay carga con otro elemento muy pesado que es, bueno, hubo 2 masacres de indígenas que diezmaron la población, obligaron primero a la etnia charrúa y después a una etnia guaraní que tenía un poblado que capaz era de los más grandes del interior, una ciudad de 8.000 habitantes a mitad del siglo XIX. Bueno, eliminar a los hombres y desparramarlos. Pero los pueblos indígenas son testarudos y continúan ahí de algún modo, no visibles, muy invisibles, que es, bueno, hay un trabajo relativamente reciente que demuestra que los uruguayos tenemos entre 15 y 30% de nuestro genoma es indígena y son etnias originarias de Uruguay que no agrupan con otras etnias de América.
Y hay un trabajo que no sé por qué no sale mucho a luz, que la comunidad vasca de Uruguay, bueno, los argentinos, sobre todo creo que provincia de Buenos Aires, hay como un cierto orgullo yo vengo de ascendencia vasca y trabajo con ganado, y la comunidad vasca de Uruguay, todos los que tienen apellidos vascos, ¿qué hicieron? Vamos a pagar un estudio genético para ver cuál es la ascendencia vasca que tenemos. ¿Cuál es? 0. No agrupan con ningún vasco. Pero las camionetas tienen la bandera de Euskadi y todo eso. Y es verdad, hay una cultura, hay una cuestión, se juega mucha pelota vasca, tenemos campeones de pelota vasca y todo. Pero no está el ADN. Así que bueno, fue un valor inmaterial que quedó. Pero la presencia indígena está y está en muchas otras cosas. Esa es la realidad que nosotros vivimos y, gracias, esto es la evidencia. Uruguay tiene presencia de pueblos indígenas en por lo menos de 4.000 años de cultivo de maíz, de cultivo de zapallo, de cultivo de porotos. Esos son los cerritos de indios que se llaman en Uruguay, son los zambaquí, en parte de Río Grande do Sul y Santa Catarina, y son construcciones antrópicas de comunidades que estaban muchos años antes de la llegada de los colonizadores. O sea que no es un paisaje prístino, hubo humanos cambiando y modificando ese paisaje, y recién estamos empezando a estudiar los más de 3.000 montículos que están dispersos por el Uruguay. Recién estamos empezando a ver qué es lo que hay. Entonces estamos cambiando la historia y la lectura y la interpretación de lo que es Uruguay. Y esa es un poco la realidad a la que vamos a ir cambiando también en nuestros trabajos, o a la que apuntamos a cambiar en nuestros trabajos. Desde la Facultad de Agronomía, donde me toca estar, y cuando yo volví ese es el edificio a la derecha de ustedes, el edificio de la facultad en la sede de Montevideo, y a la... No, me van a faltar manos, pero... ¿Y ahora? Acá. Bueno, este es el edificio central de la facultad y por ahí está mi oficina. Y esta es una parte de la toma del banco de germoplasma que tiene facultad. Facultad de Agronomía tiene el orgullo de tener el primer banco de germoplasma del Uruguay y uno de los herbarios más grandes que estaban asociados, construidos por Rosenburg, con esa impronta bueno, acá hay que conservar porque no hay humanos y lo que importa es la naturaleza. Y además en ese contexto, que es un poco lo que decía Mauricio, que se dio en la década del 70, que era, bueno, ¿cómo conservamos? ¿Conservamos ex situ acá o conservan los productores, las comunidades usando? Si no hay humanos, o si partimos de la premisa de que no hay humanos, la única opción es esto. Y además, se colectó, bueno, es una colección bastante importante y no voy a adelantarme a la información que yo encontré, pero bueno. Qué bueno, volviste del doctorado, bien, toma, hacete cargo de este banco. Cuando, yo recuerdo una clase en Odari, en el doctorado, que la primera semana, y más o menos era así, tener un banco de germoplasma es como tener un ancla al cuello. Entonces, bueno, ese era, dije, tengo otro desafío más, que esto no se transforme en conservar un museo que está medio muerto y literalmente estaba medio muerto. Y para eso voy a ir ahora a pasar directamente a los ejemplos y cómo vinculé el trabajo del banco con los proyectos que teníamos. Entonces, el primer proyecto voy a hablar de 3 especies, maíz, maní y poroto. Y el primer proyecto fue como un spin-off del doctorado, donde, bueno, conocí a Natalia y conocí a Flaviani, con los quienes hicimos un grupo que le llamamos cariñosamente Papilov, y
y que dijimos, bueno, si hicimos un proyecto, nosotros trabajamos con maíz en la misma región de Santa Catarina, los tres, dando como diferentes abordajes, y decidimos, bueno, y vamos a apostar a las tierras bajas de Sudamérica. Y para lo que nos dieron las piernas fue para Uruguay y Brasil, y la idea fue hacer un proyecto. Ahí fue parte del doctorado y postdoctorado el doctorado de Flaviani y el postdoctorado de Natalia en la Universidad de Sao Paulo. Después Natalia se integra a la UTEC en Uruguay y bueno, y con ella entra el proyecto. Y nos financiaron agencias de Brasil y Uruguay, por lo tanto pudimos hacer, digamos, bastante trabajo y teníamos bastante fondos, eran épocas de vacas gordas todavía. ¿Y qué había? Perdón, ¿qué había en Uruguay? Bueno, Uruguay tenía una colecta muy importante que había hecho la Facultad de Agronomía de Variedades Criollas de Maíz en el año 78, de 859 variedades criollas. Aquí no lo puse, pero el Banco de Germoplasma se creó después, y entonces ante el riesgo de perder la colección se mandó al INTA Castelar y se mandó Castelar, Pergamino, siempre las mezclo. Y después de ahí fue al CIMIT para que quedara viva esa colección, y finalmente en el año 99 fue repatriado para INIA, que es el INTA de Uruguay. Entonces esa era la colección. ¿Qué es lo que había de información? Bueno, había un catálogo. Eso, en realidad esa colecta fue una tesis de grado titánica, donde la que más trabajó fue una estudiante. Figuran tres, pero me consta que la que más trabajó fue la estudiante, que después fue profesora mía, y lo que está registrado son características agronómicas de las variedades y el lugar de colecta, la raza. Había mucho interés en clasificar por razas en esa época, y el nombre del agricultor. Siempre son todos hombres los que están registrados en ese momento. Año 78, nos vamos a cargar las pilas, pero además el perfil era otro, ¿no? Era mejoramiento. Volvemos a nuestro proyecto. La idea fue el camino de ese proyecto que hicimos. Fue primero hacer una red de investigación con la participación de 40 instituciones, 40 personas, 31 instituciones. Después, en cada territorio, la idea era abarcar todos los biomas de Brasil y 3 regiones de Uruguay. En cada lugar hacer un taller con variedades criollas, donde la idea era una dinámica de espigas. ¿Por qué? Porque nuestro objetivo era volver al concepto de razas. El concepto de razas de maíz, muy rápidamente, fue propuesto por Anderson y Cutler, de los cuales Cutler era etnobotánico, y ellos proponían, bueno, dividir la diversidad del maíz por fenotipos, usos que la gente le da, ya en la década del 40. Cuando en la posguerra los institutos internacionales toman las razas, la idea de la raza es identificar grupos heteróticos. Razas contrastantes me simplifican el trabajo para formar híbridos. Después esos dos conceptos se van a chocar con el advenimiento de las herramientas moleculares, y las razas no sirven para nada, porque en realidad no me coincide con los marcadores moleculares. Si los marcadores moleculares, la genética no miente, si los marcadores moleculares dicen que son iguales, las razas no existen. Hasta la década del 2000, 2010, que empiezan a abrir algunos trabajos mexicanos que retoman el tema de razas, y bueno, ahí fue parte de nuestra cruzada de retomar la definición de razas para las tierras bajas de Sudamérica. Además, ¿qué pasaba? Uno leía los trabajos, nosotros, sobre todo en el doctorado, decía, bueno, maíz en América, México, Perú, y era así. Y después, maíces de toda América. Eran 78 accesiones de México, 40 de la región andina, una de Brasil, una de Argentina.
Entonces, nos está faltando información, y la de Argentina es de la región andina. Entonces nos está faltando mucha información, como pasa en estas zonas que son húmedas, que todo se degrada y que se pierde información arqueológica. Después hacíamos un relevamiento etnobotánico en cada una de esas regiones, colecta de germoplasma, hicimos la caracterización de ese germoplasma fenotípica y genotípica. Generamos dos colecciones ex situ para que quedaran en las universidades y que fuera un backup para los productores. Generamos una clasificación de razas como herramienta para la conservación de los productores, que ayuda a identificar y a renombrar sus variedades. Y después hicimos una discusión de los resultados en los territorios. Fue un proceso largo que empezó en 2017 y 16 y terminó en el 21. Yo miraba fotos ayer, no tenía canas, ninguna, al inicio. Bueno, un poco esas es algunas ilustraciones del trabajo. Esa es, bueno, la red de colaboradores que hubo. Ahí puse los actores que estuvieron participando por Uruguay, pero como decía, hubo 31 organizaciones, 40 personas vinculadas, 3 universidades, y ahí, bueno, están las diferentes zonas donde se trabajó. ¿Yo puedo pasar acá con esto? Bien, no toco nada. Bueno, eso es uno de los lanzamientos, como decía, en uno de los territorios, eso es en Rocha, en Uruguay, es una fiesta de semillas. Y bueno, trabajamos con organizaciones de productores. En Uruguay hay una organización de productores que ya tiene mucha trayectoria y cada 2 años es una fiesta de semillas donde junta unos 300 productores, productoras, familias que guardan variedades criollas. Y bueno, nos invitaron a presentar nuestro proyecto y ellos fueron socios en este proyecto. Esa es una de las dinámicas de espigas. La idea era, bueno, intuitivamente todos los productores, todas las productoras seleccionan sus variedades, sus espigas por la forma, color, usos. Los invitábamos en un conjunto a discutir eso y a retomar, decir, bueno, esto es el concepto de raza. Intuitivamente para los animales, ustedes saben lo que es una raza, saben que si la vaca tiene manchas blancas, si da leche es holandesa, y bueno, y si el maíz es más harinoso y es amarillo o blanco, bueno, es un... Bueno, ahí está, o una batimorotí o una raza de maíz. Como una forma de apropiarse. ¿Sí? Después teníamos una discusión, esto es, la anterior era en Tacuarembó, en Uruguay, esto es en Mato Grosso do Sul, ahí estábamos trabajando con la etnia terena, ahí pudimos trabajar con terena y guaraní kaiowá. Se hacía después una reflexión sobre las dificultades de la conservación de variedades criollas, esto es en Río Grande do Sul, en Guaraciaba, en Ibarama, gracias. Esta es la parte de entrevistas, esto es en Paraíba, en el pueblo de la Borborema. Ahí nuestro socio fue ASPTA. Esto es Mato Grosso do Sul, también ahí son los guaraní kaiowá. ¿Cuáles fueron los productos de esto? Bueno, salió un libro en portugués y en español, disponible online y con algunos números que entregamos a las organizaciones y a productores. La idea del libro es tener capítulos en lenguas locales que puedan explicar la diversidad que hay desde lo académico hasta las experiencias de las organizaciones. Y
después hicimos este catálogo de razas de maíz, que la idea es, bueno, ayudar a los productores, a las familias, a quienes conservan variedades, a que reconozcan sus semillas, sus maíces, por los usos, por las formas, por los colores, y que además quienes están en los gobiernos lo vean y le den visibilidad. Este material, por ejemplo, el Ministerio de Ambiente en Uruguay, es uno de los documentos que ha presentado contra el tema de transgénicos, para la liberación de transgénicos en Uruguay. Igual perdieron, pero bueno, le dimos una herramienta más. Este es un poco uno de los resultados, es un artículo que fue parte de la tesis de Flaviani de doctorado, y Tiago no lo iba a presentar y yo ni puse el título del artículo, pero puedo explicar brevemente y si vos podés agregar lo que te llamó la atención. Pero la idea fue, en base a la información de 3 niveles, nosotros hicimos, bueno, la parte etnobotánica, la parte de genética con SNPs y la parte fenotípica con descriptores de espiga y grano. En base a eso generamos un índice para determinar microcentros de diversidad. El concepto de microcentros son áreas reducidas donde hay mucha diversidad. Y es una herramienta para promover la conservación de variedades criollas en ese lugar. Y ahí es como están los 3 niveles, el nivel etno, el nivel molecular y el nivel fenotípico, y cómo esos índices le dieron distintos puntajes a cada región y valorizaron cada región. Y acá están los microcentros que se presentaron y las variedades que están presentes en cada microcentro. Inclusive la cantidad de variedades no tiene por qué ser esta es la variedad entrelazado en la Amazonia, que es una variedad muy exclusiva de ahí, es un maíz harinoso que tiene muchos usos y por eso también nos permite indicar un microcentro. No solo la cantidad, es la calidad, la diversidad que presenta. ¿Sigo? Bien. Algunas de los resultados que tuvimos para Uruguay, comentarios breves, pero unas pinceladas. Estrategias de conservación, evaluamos diferentes estrategias de conservación, 5 estrategias en Uruguay diferentes. Voy a agregar que yo tuve un proyecto de variedades criollas en Uruguay que no fue financiado porque en Uruguay no había variedades criollas de maíz. Así que por esto es un proyecto muy caro para mí. Una estrategia que es colgar las espigas y guardarlas en el galpón. Otra es esta, que es la pirba, que es una forma de hacer como una construcción que conserva las semillas, la espiga y también la chala que se usa para el ganado. Es el combustible para los bueyes cuando aran. Ahí tenemos otra que es la troja, que es un galpón con el piso que deja circular el aire, el piso elevado, y permite conservar por más tiempo. Y lo que hicimos fue comparar accesiones según las estrategias y ver el porcentaje de germinación. Ver cómo las estrategias de conservación de semillas de los productores son efectivas. Y son estrategias que no están reconocidas, que en general dentro de la academia se considera como algo atrasado, como procesos que nos está faltando generar evidencia para decir, esta estrategia de conservación de semillas y de producción de semillas son valiosas y valen, para que el Instituto de Semilla las valide. Otras cosas que vimos, policultivos. Este es un productor de Rivera, contra la frontera contra Brasil, en el norte de Uruguay, donde tenía
un policultivo acá estaba cosechando su maíz y acá había boñato, que es batata. Y acá tenemos otro policultivo donde hay maíz, porotos y zapallos. Y maní también. Eso en Tacuarembó. Un destaque particular para las mujeres. Las mujeres conservan más diversidad. Esta es Mabel de Tacuarembó, que tiene 7 variedades criollas. Son diferentes entre sí. Mantiene la diversidad en pequeñas áreas. Y todas conservan mucha diversidad, conservan más diversidad que los hombres. Validado por los datos moleculares, obviamente. Uno de los problemas, uno de los reclamos de las preocupaciones que las organizaciones de productores es el flujo con transgénicos. Estamos perdiendo diversidad, está habiendo flujo, y entonces hicimos, junto con la Facultad de Química, test de detección de transgénicos. Más o menos un 30%, un poco menos, tenía contaminación de transgénicos. Pero ¿qué es lo sorprendente? O sorprendente para nadie, pero bueno, hay que mostrar la evidencia, este dato. Las variedades conservadas por mujeres no tenían contaminación. Obvio, claro. Y voy a agregar después volviendo con esos datos, que fuimos a visitar una productora de Canelones, una zona de pequeños predios muy cercanos, donde ella no tenía contaminación y el vecino al lado sí tenía contaminación, al lado. Entonces, lo más educadamente posible dije, bueno, ¿qué es lo que hay? Y me miró con una cara como diciendo, lo que pasa es que hace cualquier cosa. Esa fue su respuesta. No hay recetas, no sé, pero hay que mirar para ahí. Hay que mirar qué es lo que hacen y cómo lo hacen. Hay una pista que puede ser el tema de que la mayoría de los hombres cultivan para alimento animal y el 40% tiene contaminación. Y la mayoría de las mujeres, que tiene un 13%, es para autoconsumo. Esto es claro, capaz que el número es muy chico, pero sin duda quien es para autoconsumo, quien es para placer, cuida y tiene una preocupación mayor de que no haya contaminación. Nos falta más evidencia. Y esto es como un resultado, esto es una gigantografía que supuestamente cuando yo vuelva va a estar en el corredor del hall de la facultad, porque creo que es la semana de la flora nativa de Uruguay, y en una facultad que viene negando las variedades criollas, que esté esto en la puerta de la facultad, es bastante interesante y me deja bastante orgulloso. Entonces, esa es reconocer que primero tenemos 4.000 años de historia de maíz y que hay diversidad de razas y que los estudiantes lo vean desde que entran a la facultad. No lo dije, pero bueno, ahí estaba el código QR y yo arriba puse también, ahí está el código QR de los catálogos, están en línea, y en la presentación están los sitios de Instagram donde están publicados los resultados del proyecto, si les interesa ver los índices y todas esas cosas. O si prefieren creerme, sigan acá. Algunas cosas que salieron después del proyecto, como unas ramificaciones muy interesantes. Este es el doctorado de Tania, que es sobre endófitos en semillas de maíz. Y ella lo que hizo fue, bueno, primero comparar las variedades que eran conservadas, lo que es en verde son in situ, y lo que es en rojo son la misma variedad, pero que nosotros teníamos 1 o 2 años guardadas en el banco. Y esto eran híbridos comerciales. Los endófitos son microorganismos que pasan en la semilla
que tiene potencial como solubilizadores de fósforo y algunos como fijadores de nitrógeno. Por ahora está en la fase de identificar las grandes familias, después hay que verificar que efectivamente sirven para eso. Pero, primero, tenemos que las variedades criollas tienen endófitos, los híbridos comerciales no lo tienen, y que en general, bueno, en la mayoría de los casos, la que el productor conserva de un año a otro tiene más endófitos. Entonces, el trabajo de la familia que conserva las variedades criollas tiene más valor. Y hay también una selección, un mejoramiento por endófitos en los ambientes donde los productores están. Bueno, ahí está Gastón, Gastón es orientador de Tania. Esta es una de las entrevistas de productores. También parte de esto es, nosotros trabajamos mucho con químicos, con microbiólogos. Los químicos para mí son como francotiradores, porque ellos saben, yo voy a ubicar la molécula tal o esto que es la enfermedad tal y le pegan. Pero llevarlos al campo y ver y discutir enriquece mucho el trabajo de ellos y el trabajo nuestro. Es una sociedad muy buena y salimos todos ganando. Y él, Gastón, hizo un trabajo en realidad está haciendo un trabajo que no terminó, sobre bacterias aisladas en el suelo y la rizósfera. O sea, no van en la semilla, sino están en el área que el productor cultiva. Y esta es una lista de, por lo menos, bacterias de la rizósfera que son potenciales solubilizadoras de fósforo. También parte de ese recurso que los productores generan. Eso no va. Está. Bueno, ahora, como están unidos, vamos a pasar del maíz al maní, que es el siguiente trabajo. Y ahí, este es el trabajo que propusimos ya cuando estaba terminando el de maíz. Bueno, ya chicos, bien. Entonces vamos más rápido. Con Magdalena Bayo, que Facultad de Agronomía tenía la colección más grande de variedades criollas de maní, colectada en la década del 80, 258, y en el cuaderno del banco lo que dice es Arachis hipogea. No dice de quién es, no dice dónde se colectó, no dice nada. Entonces tenemos 258 variedades criollas y no tenemos ninguna información. Un gran problema, y eso demuestra cuál era la visión en ese momento de las colectas. Hay que juntar alelos y con eso es suficiente, no importa lo que la gente hace. Lo primero que hicimos fue un reglamento etnobotánico y es parte de la tesis de maestría de Ximena. Ximena recorrió el Uruguay haciendo entrevistas a productores que producen maní, y parte de los resultados son que primero, toda la producción es con variedades criollas. En Uruguay no hay, o no había en el momento de ese reglamento, variedades comerciales de maní, solo con variedades criollas. Por parte, se colectaron 38 variedades en 9 departamentos de Uruguay, se identificaron 3 grandes zonas de producción con más área, y después la mayor parte son pequeñas áreas para venta local y autoconsumo. En general son todas producciones familiares que involucran tanto el trabajo masculino como femenino, aunque hay una mayor presencia masculina, 77% son manejados por hombres. ¿Cuáles son las principales preocupaciones? Competencia por tierra, estamos hablando de áreas de menos de 1 hectárea, y el que tiene más tiene 50 hectáreas. Y rodeados por forestación y soja. Y el mercado externo, ¿no? Tenemos que abaratar lo que decía Mauricio. Entonces, si es más barato, tráiganlo de afuera. Y eso hace que pierdan mercado, y lo que viene de afuera viene más volumen, viene limpio y homogeneizado, y los supermercados lo prefieren. Y después tuvimos el problema de que, como hay gente que siempre quiere avanzar,
una empresa argentina trajo un cultivar comercial del tipo runner, y bueno, este fue el efecto en Cerro Largo, que es una de las cuencas. Nosotros tuvimos una seca grande entre 2022 y 2023, esto es lo que dio, y estas eran las variedades criollas. Bien, anduvo bien. Los productores desarrollan sus propias tecnologías, son variedades criollas, hay que desarrollar tecnología, no hay maquinaria, no hay herramientas, y van adaptando como pueden, con mucho ingenio para producir. Tienen diversidad de usos para elaborar tipo unos dulces con masa de maní, y que se hace de venta local. Algunos tienen variedades para forraje y otras para grano, unas para elaborar y otras para comer tostado. Identificamos, eso fue una tesis de grado, rhizobios. Uruguay no inocula, no hay registrados rhizobios, y todo lo que hay es criollo, y también fue selección de los agricultores. Existe diversidad morfológica dentro de las variedades, un poco lo que hablábamos de colores, formas, y ellos identifican qué tipos y qué variedades son. Y acá el PCA, que es donde la etnobotánica entra con mucha fuerza, aunque no lo crean. Primeros grandes descubrimientos, bueno, Uruguay tiene el maní se divide en 4 tipos productivos, así como la raza de maíz. Tenemos el tipo español, tipo Valencia, Runner y Virginia. Acá probablemente lo que más se cultiva, y en Brasil, es Runner, que son las variedades que tienen 2 porotos adentro y son más bien grandes, más bien un rosado pálido cuando está crudo, y es bastante grande. En Uruguay lo que predominan son estos dos, que son variedades antiguas que no están en la mayor parte de América. El tipo español se usaba para hacer aceite, no se ven los colores, pero hay la mayor parte, acá comparamos lo que estaba en el banco con lo que está en los campos de los productores. Antes se producía mucho aceite y se usaba este tipo de maní, y es el que prefieren los que hacen preparados, porque tiene más aceite, pega más la masa. Y este es el Valencia, que es el que le dicen confitero, que es el que se usa para tostado y el que más venden ahora los productores. 2 detalles. Primero, este punto acá, ese es un runner. Si yo estoy con la mirada ciega de la genética, que no se equivoca, diría, tenemos más diversidad porque tenemos runner en Uruguay. Error. Eso fue un productor europeo, un neorrural, que lo trajo de Alemania. Si no tenemos ese dato, que se lo pasó a una productora, y eso es de la productora del este de Uruguay. Si no tenemos ese dato, sacamos todas las conclusiones equivocadas con toda la evidencia. Y lo segundo que es muy interesante es este punto que convergen todo ahí. Esos son variedades de Cerro Largo, todas de productores hombres de una cuenca, y es un único genotipo, y se comparten las variedades entre ellos. Y voy a citar las palabras de Ignacio, que una productora aislada y rodeada de la forestación, en una región que se llama el Chamamé, tiene más diversidad que los 7 productores que están acá. Ella solita, que hace 20 años que produce maní. De vuelta, las mujeres sin novedad. Bueno, ¿qué es lo que hicimos? Estamos tratando de darle valoración al maní local. En Uruguay está el Día del Patrimonio, donde se visitan los edificios emblemáticos, se revaloriza el patrimonio cultural, y en facultad lo que hicimos, bueno, dijimos, las variedades criollas son parte de nuestro patrimonio, y creo que todo lo que se dijo ayer de lo que es patrimonio y patrimonio material e inmaterial cierra. Son variedades que se han conservado en varias generaciones de más de 80 años, que tienen conocimientos y usos, son patrimonio, y las variedades de criollas son parte de nuestro patrimonio. Poroto, ¿me das permiso para hablar de porotos? Gracias. Porotos es un proyecto que coordina Natalia desde la UTEC,
y con financiamiento del Ministerio de Educación y Cultura, y donde Facultad de Agronomía es colaboradora. Nosotros teníamos una colecta de 32 variedades criollas de porotos, también de la misma época, donde con suerte tenemos, si es el nombre de la variedad, y no tenemos más información, y era de una región sola. Este grupo de la UTEC, bueno, donde está el trabajo de Valentina, que es estudiante de maestría, y 2 estudiantes de grado que están haciendo su tesis. Valentina está estudiando las trayectorias agroecológicas de los predios que producen porotos, y bueno, ahí tienen parte de la diversidad de porotos, donde porotos ya en Uruguay quiere decir, creo que es lo mismo que en Argentina, tanto Phaseolus como Vigna, es un gran conjunto. Bueno, se identificaron que hay, y lo que llaman en este proyecto, policultivos del norte de Uruguay, donde se confirma lo que veíamos. Hay mucha diversidad de especies conservadas y mucha diversidad intraespecies, y en esa misma área hay maíz, boñato, poroto, mandioca, zapallo, y dejé de poner porque hay más, y hay una biodiversidad circundante. Hay caña de azúcar. Yo me acuerdo que había un árbol de banana que se cosecha banana y se usa después para alimentar el ganado. Hay diversidad de usos. Es manejado principalmente por Julia, que es una mujer. Algunos de los resultados, 54 variedades de Vulgaris, 33 de Lulunatus, 32 de Caupí, 5 de Dolicho, Vigna, Radiata y Cajanus cajano, 3. Una importante diversidad de variedades. De vuelta, no hay variedades comerciales en Uruguay, todo es con producción local, y gran parte de lo que consumen las ciudades es importado. Diversidad de usos de estrategia de conservación, ventas en mercados locales. Hay fechas y particulares donde se venden determinados tipos de poroto en las ciudades del interior. Valorización agronómica, soberanía y seguridad alimentaria, porque es un elemento básico para las dietas, sobre todo en el norte de Uruguay, y aspectos culinarios y culturales, fechas y momentos clave donde se consuma. Y ahora, cuando hice esto me di cuenta que la mayor parte de las fotos que tengo en el exterior, en áreas abiertas, son hombres. Eso fue, ayer cuando armé dije, está muy lindo todo esto, ¿cómo le vamos a devolver a los productores esta información? Le hicimos un ensayo de variedades criollas en Facultad de Agronomía. En 2023 instalamos en el predio de la facultad variedades criollas de maní y de maíz, y regeneramos del banco también, y hicimos 2 jornadas. El año pasado hicimos la primera, donde trajimos de todo el interior productores que conservan variedades criollas. Les vamos a ver el banco. Hicimos una discusión sobre las estrategias de conservación de las variedades y las problemáticas que tienen para conservar variedades. Eso permitió que estudiantes conocieran a los productores, que sacar un poco, desmitificar a la academia. Y este año los llevamos al campo experimental que tiene la facultad en el interior, donde instalamos ensayos también de variedades criollas y discutimos sobre los resultados. Los estudiantes presentaron parte de sus resultados y discutieron sus resultados con los productores. También en algunos casos donde eran comunidades más aisladas, fuimos allá a hacer las presentaciones. Esto es Los Furtado, un pueblo de, 150 personas, bastante aislado, pero se juntaron y nos recibieron muy bien. Y la seca, esto no sé si me va a dar, pero bueno, pasarlo medio rápido.
tuvimos una seca muy importante en Uruguay entre 2022 a 2024. Eso generó, bueno, además de olas de calor, un poco lo que decía Montaña, venimos con un problema climático que se va agravando. El Estado declaró la emergencia agropecuaria. La emergencia agropecuaria en general son un montón de medidas que favorecen a los productores grandes y dejan de lado a los chicos. Porque son exención de impuestos, créditos. Quien no toma crédito y quien está por debajo de la línea de los impuestos no gana nada y pierde todo. Hicimos una encuesta. Como descubrimos que el WhatsApp es la herramienta más potente de los productores, se comunican por WhatsApp muy fácil. Hicimos un grupo de WhatsApp de todos los productores que quisieron y que estuvieron en las encuestas, que hoy sí tiene vida propia, ya no participamos más y ellos se muestran lo que van cosechando, y etcétera. Y de ahí dijimos, bueno, ¿quiénes perdieron variedades? Lo que está en rojo es lo que se perdió, el porcentaje que se perdió es 45% de maíz, 37% de poroto y 17% de maní. Maní claramente es más tolerante a sequía. Y ahí dijimos, hay un problema y nosotros tenemos las variedades. Y lo que hicimos fue, hicimos una propuesta llamada Recupera tu semilla. Y lo primero que hicimos, bueno, quien nos había dicho la perdí, le mandamos la semilla desde el banco y después hicimos un formulario, digamos, lo que hicimos fue formalizar, y eso fue hacer un formulario y obligar a la institución, porque había un vacío legal. Bueno, ¿cómo es esto? Este acervo del banco, ¿de quién es? ¿Yo se lo puedo devolver? ¿No se lo puedo devolver? Y llevar la reflexión de devolver las variedades criollas a los productores adentro. La respuesta primera de la que hace la parte legal dijo, bueno, ¿y qué hace Iña? Pregunté, Niña. Me quedaron mirando como diciendo, o sea que fuimos pioneros en eso, en tener una documentación de eso. Y bueno, en ese rápido se hicieron la devolución de 31 variedades criollas a productores que habían perdido, y entregamos otras que teníamos en el acervo del banco. Y se continúa enviando semillas, ahora es como algo que es de goteo y continuo. Y la pregunta era, ¿qué tenemos que aprender? Creo que de la etnobotánica nosotros tenemos que aprender a escuchar, a ver, y después aprender a responder, a dar las respuestas correctas. Yo dije una vez que el día que encontrara productores de variedades criollas de mandioca en Uruguay me jubilaba, y creo que está llegando ese momento. Y bueno, esto no se hace solo, por supuesto, tenemos una red de colaboradoras muy buena, de profesoras, de investigadoras y también de estudiantes. Yo no puse solo festejos, puse laboratorio y festejos, pero fue por casualidad. Y bueno, muchas gracias, ahí queda mi email y a las órdenes.